Hola a todos, las personas que se están empezando a conectar en esta nueva transmisión el día de hoy. Bien, recién estamos empezando con esta nueva transmisión el día de hoy. Como bien ven, los lunes y viernes, 4 de la tarde, hora Colombia, se están compartiendo estos temas, ¿sí? Con respecto al despertar de la conciencia. Como les dije, ya a un momento vamos a iniciar, esperamos a que se unan más personas y iniciamos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Edwin. Sí, me encuentro acá en Panamá compartiendo esta enseñanza en este bello país y también con ustedes que me escuchan a través de estas redes sociales. ¿Desde dónde me están escuchando? Saludos para las personas de México, Colombia, Argentina, Chile, que escriben a la página. Bien. Bien, estamos mirando, ya están uniendo más personas. Bien. Bien, por lo general, este tema causa bastante inquietud. Comparte. Causa bastante inquietud ya que generalmente tenemos la tendencia a que el Cristo es nada más una figura externa, pero también es una figura interna. Vale profundizar en ese tema. Bien, ya nos están saludando desde Brasil, un gusto. También desde Sydney, Australia. Qué bien, saludos por allá a todos los hermanos que nos están escuchando. Esperamos que estas transmisiones sean de su agrado y también sirvan para poderlas ir aplicando en el diario vivir. Ya bien sabemos que lo interesante de la teoría es la práctica. Sí, porque podemos adquirir muchos conocimientos, bien sabido, pero si no los estamos aplicando, de nada sirve, ¿sí? Como bien sabemos, cuando uno recibe esta enseñanza se abren dos caminos, el camino del creyente o el camino del práctico, ¿sí? El creyente solo se conforma con creer y más nada más, pero el práctico es aquel sabio que logra comprobar y comprender todos estos conocimientos, tanto externos e internos. Ya bien sabemos que el conocimiento está en todos lados, ¿sí? Bien, saludos desde Guayaquil. Andrés, un gusto. Bien. Ahora sí, iniciamos con esta nueva transmisión. Sin más preámbulos, demos inicio. Bien. Vamos a hablar de este tema que tiene algo que vale la pena recalcar, ¿sí? Bien sabemos que al hablar de esa figura crística, ¿sí? Todo el mundo una de ellas le llega a la cabeza, no, que estamos hablando y refiriéndonos al personaje que hace 2000, sí, algo de años llegó acá a la Tierra. Pero sucede algo muy interesante. El drama crístico, ¿sí? Es uno de los eventos más interesantes en todo el universo, ¿sí? Pero este drama crístico tiene un origen y es algo interior. Cristos han habido muchos, ¿sí? En toda la tierra
en todas las razas, en todo el universo. Por eso vale la pena empezar a mirar qué es el Cristo, cómo nace, qué es, ¿sí? Entonces el objetivo sería primordialmente de este tema comprender qué es esa palabra Cristo, de dónde proviene, de dónde surge y qué recrea en el interior de uno. Primeramente, bien sabemos que estamos conformados de tres partes, tanto como es el cuerpo, ¿sí? Este vehículo, esta materia que lo estamos observando ahí. También tenemos un alma o psiquis, ¿sí? Es la energía, es todo nuestro ego, por así decirlo. Este 97% que conforma toda nuestra psicología es lo que nosotros llamamos como ira, rabias, miedo, angustias, preocupaciones, etc. Están latentes en nuestro interior. Por eso vale la pena ir indagando en nuestro interior, ir conociéndonos cada vez mucho más. Nuestra alma está atrapada dentro de todos esos miles y miles de efectos, o sea que el trabajo que vamos a ir haciendo es rescatar el alma que está atrapada dentro de los agregados psicológicos. Bien. También estamos conformados de una tercera parte, que lo que es nuestra conciencia o espíritu. De pronto para las personas que recién se están conectando a estos estudios y no saben muy bien de lo que se toca, entonces eso es lo esencial, saber que estamos conformados por tres partes y hay que unificarlo todo en uno, ¿sí? Entonces esa conciencia, que es un 3% y ese 97% están totalmente divididos a causa del placer. ¿Sí? Como vamos viendo ahí, el 97% lo conforma todo el ego, el 3% son esas virtudes. También lo hemos escuchado que alegóricamente lo llamamos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante ya vamos a ir mirando ese proceso. Entonces ese 3% de conciencia es lo real en nosotros, lo eterno, pero hay que irlo manifestando. ¿Y cómo se va haciendo? A medida que nosotros nos vayamos autoobservando en el diario vivir. ¿Sí? Desintegrando todos esos miles y miles de efectos. Ya después no va a ser un 3%, sino un 4, un 5, un 10, un 20, así sucesivamente. Bien, al ir nosotros conociéndonos cada vez más, vamos comprendiendo que la conciencia tiene que ser liberada, y esta conciencia va a ser liberada mediante el conocimiento de sí mismo, mediante la transformación de uno mismo, ¿sí? Vale la pena recalcar que el alma está atrapada dentro de todos los defectos. Por eso cuando a uno le dicen usted es un desalmado, es verdad, porque alma no tenemos, el alma está atrapada dentro de todos los defectos. Tenemos es un principio de alma, porque toca rescatarla, ¿sí? Entonces, al ir haciendo este trabajo, vamos a ir comprendiendo que se van liberando unas fuerzas superiores que cada uno de nosotros las vamos a ir percibiendo en el diario vivir, como es el caso de las virtudes, ¿sí? Todas esas virtudes, fuerzas también, facultades, ¿sí? Poderes que integran el alma, se van a ir liberando y cristalizando a medida que uno vaya liberándola. Bien, vamos mirando, por ejemplo, aquí en la gráfica observamos lo que puede ser y a llegar a ser la conciencia totalmente liberada y en el estado que la tenemos hoy en día. Esa conciencia atrapada, ¿sí? Está totalmente condicionada. Por eso va mirando uno que todo el tiempo tiene pensamientos recurrentes. Quiere uno a veces tratar de sacarse los pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos de odio, rabia, angustia. Por ejemplo, miremos ante el fallecimiento de un allegado, cómo nos duele, ¿sí? Y el pensamiento recurrente viene y viene. ¿Por qué? Porque los recuerdos son los que nos mortifican a nosotros. Entonces, lo interesante es siempre tener como ese manual, ¿sí? Para uno poder estudiarse a sí mismo. Por eso vemos que el estudio de sí mismo siempre ha estado alrededor del mundo, en todo el universo, porque realmente todo el mundo tiene un Dios en su interior y hay que irlo despertando. Ya vamos viendo que lo que somos es un microcosmos, ¿sí? Estamos dentro del macrocosmos y a su vez nosotros somos un microcosmos, somos el reflejo exacto del universo, ¿sí? Y tenemos que irlo integrando, así como hay un Dios superior, nosotros también tenemos un principio de Dios en nuestro interior que hay que irlo desarrollando, ¿sí? Por eso vamos mirando acá que a medida que nosotros vamos liberando y liberando nuestra conciencia atrapada dentro de todos los defectos, esa conciencia va a poder ir
como vamos mirando ahí, vemos nuestros centros, ¿sí? Poseemos 7 centros en nuestro interior. Como hay 7 centros, también en la parte exterior de nuestro cuerpo poseemos 7 chakras, que más adelante en las conferencias iremos hablando de estos discos energéticos, ¿sí? Cuál es su función, etcétera. Ya saben, si tienen dudas las pueden ir dejando y al final de la transmisión serán respondidas. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante? Comprender que todos esos centros que están en nuestro interior están desequilibrados. Entonces miremos nada más nuestro centro sexual, ¿sí? Nosotros salir desperdiciando, derramando nuestra simiente, así mismo va pasando con todas nuestras energías. Tenemos un desequilibrio y hay que nuevamente reorganizarlo, equilibrar estos centros, como lo vimos en la conferencia número 4, el equilibrio de los centros. Bien, al ir haciendo este trabajo, vamos mirando nada más que dentro de nuestra columna hay un conducto. Ese conducto es por donde va a empezar a subir nuestra energía sexual, ¿sí? Todo eso es con ayuda de la transmutación sexual. La transmutación sexual entre hombre y mujer va a poder hacer que la energía sexual suba y regenere y revitalice todo nuestro cuerpo físico, vital, astral, mental, ¿sí? Causal. Y así sucesivamente vamos mirando que vamos creando el alma. Entonces es decir que el alma se desarrolla cuando se crean estos 5 cuerpos que vemos ahí con una lunita en los pies. Eso se llaman los 5 cuerpos lunares y tenemos 2 cuerpos en un estado solar. Todo el mundo tenemos estos 7 cuerpos en nuestro interior. Tenemos un principio de alguno de ellos, pero hay que irlos creando. Entonces vamos mirando nada más. Como les dije, tenemos un centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual, centro motor. Estos centros se tienen que ir equilibrando. A medida que se vayan equilibrando, mediante la transmutación sexual, la energía sexual va a subir totalmente limpia y va a empezar a hacer la regeneración del cuerpo físico. Nuevamente la regeneración del cuerpo vital. Y ahí sí la creación del cuerpo astral, mental y causal. Cuando se creen esos 5 cuerpos y se regeneren, se crea y se desarrolla lo que ya se llama el alma, ¿sí? Cuando se crea y se desarrolla esa alma, ¿sí? Van a ser un principio, lo que ahora sí llamamos como el Cristo, para ahora sí empezar a ahondar en estos misterios herméticos, por así decirlo, ¿sí? Miramos nada más que ese fuego Kundalini, que se le denomina también el Cristo, es el que va a empezar a hacer la obra en nosotros. Estos 5 cuerpos están en un estado lunar. Un ejemplo, miremos este cuerpo físico. Este cuerpo físico está totalmente desequilibrado, ¿sí? Toca regenerarlo. Miremos nada más como una gripa, una fiebre, coge y nos atrofia, ¿sí? Nos vamos mirando como una enfermedad cualquiera hasta nos puede mandar a la propia muerte. Todo esto es a causa de no tener regenerado el cuerpo. Por eso vamos viendo que a medida que vayamos trabajando sobre nuestras aguas, ¿sí? Las aguas son la energía creadora sexual. Por eso simbólicamente vamos mirando nada más que esa energía sexual, ¿sí? Cuando se empiece a ir limpiando, va a ser unas transformaciones en nuestro cuerpo, en nuestro templo, que nosotros ni nos lo imaginamos. Vamos mirando nada más que la palabra alquimia también nos está hablando de ello, ¿sí? Como por ejemplo los árabes mismos decían que la alquimia era esa fusión de fluidos, y eso era lo que estamos hablando acá, transformar, transmutar ese plomo en oro, ¿sí? Para empezar a regenerarnos, ¿sí? A revitalizarnos física e íntegramente. Estos 5 cuerpos todos los tenemos en un estado lunar y hay que pasarlos a un estado solar. Esto es algo muy interesante, ir analizándolo, irlo profundizando, ya que el trabajo de la transmutación sexual es lo que va a hacer posible este trabajo. Tenemos primero que todo empezar a valorar nuestra energía creadora sexual, ya que con ella, ¿sí? Ella va a ser la materia prima para
empezar a hacer esta obra, ¿sí? La gran obra del ser. Estos cuerpos que estamos mirando ahí son los vehículos donde se va a empezar a manifestar el ser, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea? ¿Sí? Pues bien sabemos, como lo recapitulamos un momento, por ejemplo, en las anteriores transmisiones, ¿sí? Cuando hablamos de la transmutación sexual, recordemos, entre hombre y mujer, ¿sí? haciendo los respectivos procedimientos, al conectarse, van a ir subiendo, van a ir transmutando esa materia en energía, ¿sí? Porque vamos mirando que esos líquidos seminales son totalmente constructivos, tienen un gran poder, ya que si uno solo puede darle vida a uno, ¿qué pueden hacer los millones más? ¿Sí? Es algo que uno mismo puede ir empezando a analizar. Lastimosamente la mente de uno está totalmente atrofiada por todo el intelectualismo que uno hoy en día le ha ingresado a la propia mente de uno. Para cualquiera va a decir eso no, eso es mentira, eso es falso, pero si uno se pone a comprobar y a practicar, vamos a salir de esta teoría de la cual estamos observando en estos momentos. La causa de poder mostrar estas gráficas es que cada uno de nosotros obviamente logre tener la comprensión de que esos cuerpos están dentro de uno. El cuerpo físico, acá está. El cuerpo vital, ¿cuál es? Es la salud del cuerpo físico. El cuerpo astral, ¿sí? Sale todas las noches, ¿sí? Cuando estamos en ese gran mundo de los sueños, cuando estamos descansando. Ese es el cuerpo astral. Cuando una persona crea el cuerpo astral, vamos mirando nada más que simplemente con cerrar los ojos se desdobla. ¿Sí? Hay algunas personas que dicen no, pero yo ya lo he hecho, yo ya he hecho el desdoblamiento astral. Claro que sí, porque no tiene tan dañado ese cuerpo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el cuerpo vital. ¿Por qué será que una persona cuando consume ciertas drogas no le afectan tanto como a otras? Porque no tiene ese cuerpo vital tan atrofiado como ya están las otras. Cualquier persona empieza a consumir cierto tipo de drogas y le va a afectar más que a otras, algo que uno mismo puede comprobar, pero eso va primeramente desde el interior de uno, ¿sí? Entonces lo interesante es ir analizando todo ello. El cuerpo mental, vamos mirando que tenemos un principio de mente, porque realmente los que piensan por uno son nuestros defectos. El cuerpo causal, vamos mirando que si lo empezamos a crear, vamos a tener la voluntad para hacer todo, ¿sí? Tenemos un principio de voluntad. Bien, cuando hemos creado esos 5 cuerpos, ¿sí? Y se unen con esos 2 cuerpos superiores, se crea el Cristo, nace ese niño de oro de la alquimia, ¿sí? Entonces ese niño de oro de la alquimia es lo que se llama el verdadero Kundalini, porque cuando nosotros empezamos ese trabajo de la transmutación, el primer requisito ¿cuál es? Eliminar el yo fornicario, porque si el yo fornicario está vivo, no va a poder hacer ningún avance. ¿Qué es fornicar? Fornicar es expulsar la energía sexual, ¿sí? Por eso vamos mirando nada más que hasta en algunos libros sagrados encontramos estos ejemplos. Levíticos 15, por ejemplo, todo aquel que derrame su simiente, sí, será impuro, y muchas cuestiones más dice ahí. Entonces vamos mirando que los pasajes de la Biblia son meramente simbólicos, ¿sí? Por ejemplo, nos hablan del Génesis. El Génesis es la creación de todo este mundo, ¿sí? De este microcosmos. Por ejemplo, devolvámonos un momento. Si analizamos un poco la gráfica, ¿sí? Que estamos mirando acá, la de los centros, vamos a encontrar unos días. Por ejemplo, unos días que están relacionados a cada centro, a cada astro. Por ejemplo, miramos que cuando dicen que creó el mundo en 7 días, ¿sí? En 7 días. ¿Qué quiere decir eso? Muy interesante. Entonces miremos, el cuerpo físico está relacionado con el astro luna, o sea, el primer día es el día lunes, el segundo día, Mercurio, día miércoles, tercer día, Venus, viernes, cuarto día, Sol, domingo, está relacionado con el corazón, ¿sí? Por eso cuando a alguna persona le dicen, es que usted tiene que resolver tal problema, ¿qué hace uno? Uno llega y empieza a indagar en su mente, claro, porque el Sol es el que alumbra todo, ¿sí? Vamos mirando que está ese Sol exterior, ¿sí? Vamos mirando que para todas las culturas que han existido acá en este mundo, lo más sagrado era el Sol. Le rendían culto al Sol también como a la Luna, porque el Sol, vamos mirando que el Sol es donde emana toda vida, todo principio. Así pasa dentro de nosotros. Vamos mirando que resolver nos está dando una pista muy interesante, la misma palabra.
Re está hablando de nuestras aguas, ¿sí? Totalmente contaminadas. Sol es nuestra mente y ver es la autoobservación, resolver. Tenemos nosotros que empezar a ver nuestro interior. Entonces, como le estamos hablando, ¿sí? Entonces el día Marte está relacionado acá con el centro motor, que es el cuerpo causal. Y ya como los 2 días ya están creados, ¿sí? Entonces se tienes que crear el mundo en 5 días. Pero ya como lo hablan ahí, entonces en el sexto día es el jueves, Júpiter, y el séptimo día es Saturno, sábado, ¿sí? Que es el sábado, el día que descansa el Padre. Como el fuego. ¿Mm? El Cristo representa el fuego. Bien. Entonces, ahí vamos mirando estos procesos tan interesantes. Cuando se unen estos cuerpos, ¿sí? Nace el Cristo, ¿sí? Como les estábamos acá mirando en esta gráfica. Nace ese niño de oro de la alquimia, ¿sí? Que vamos viendo que para los egipcios se le llamaba Horus, ¿sí? Para los hindúes, como vemos en la gráfica, Vishnu, ¿sí? Chokmah lo vemos acá, que es el segundo sefirote también de la Cábala, que nos muestra ese proceso, ¿sí? Y vamos mirando que la cultura cristiana nos muestra el Cristo, pero vamos mirando que el Cristo ha estado latente en todo, que también es el mismo Quetzalcóatl, ¿sí? Zoroastro, etcétera. Entonces, como vamos observando, el Cristo simplemente, así como fue ese drama exterior, se tiene que vivir en nuestro interior. Por eso el proceso de la Navidad está íntimamente relacionado con el nacimiento, ¿sí? El Cristo nace en nuestro interior, ese fuego, ¿sí? Regenerador, nace en nuestro interior. ¿Él en dónde nace? Nace a la altura del coxis, ¿sí? Perdón, nace en el corazón, pero inmediatamente empieza a adueñarse del centro sexual, centro instintivo, centro emocional, centro intelectual y centro motor. Al hacer este proceso, vamos mirando que él va depurando, va sacando todos esos mercaderes de nuestro templo, todos los que van vendiendo toda la energía, ¿sí? Por eso el proceso de lo que es el nacimiento y la Semana Santa es algo meramente simbólico. Él simplemente lo expresó para que cada uno lo viviera en su interior, ¿sí? Así como esas 3 partes, les hablaba al principio, tenemos 3 partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está relacionado con el 3% de conciencia, ¿sí? Por eso que lo que uno, ¿a quién le pide uno cuando tiene rabia? Como bien sabemos, a la Madre Divina, ¿cierto? Madre Divina, elimíname este defecto. Miramos ahí nada más en la gráfica, ya es el poder destructivo, ¿sí? Pero también tiene el poder regenerador, así mismo como está el Padre que vemos mirando ahí en la pequeña imagen. Bien, bueno, para hablar de esta, primero hablemos de esta gráfica acá. Vamos mirando que el Cristo, ¿sí? Nos está mostrando que Él es el fuego, ¿sí? Ese fuego crístico es el que va a limpiar todo en el templo, ¿sí? El Cristo nace y Él lo primero que tiene que ir a hacer es limpiando, ¿sí? Él tiene que ir limpiando todo, limpiándonos de todos nuestros errores, porque nosotros estamos muy contaminados. Entonces, la Madre Divina elimina todos los detalles, los miles y miles de detalles. El Cristo elimina las causas de las causas. ¿Sí? Por eso la palabra INRI nos muestra algo muy interesante, ¿sí? Miramos nada más que el INRI, pues obviamente como lo hemos escuchado, que dice Jesús, el rey de los judíos, ¿sí? Pero tiene un simbolismo algo muy interesante, y es Ignis Natura Renovatur Integra, ¿sí? INRI, Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Qué fuego? ¿Qué naturaleza? ¿Qué va a integrar? Pues esta naturaleza, este vehículo. ¿Cuál fuego? El Cristo, ¿sí? La va a renovar, la va a regenerar, porque como les dije, nosotros estamos totalmente contaminados por todos nuestros errores. Entonces Él va a empezar a eliminar las causas de las causas, todos nuestros defectos. Por ejemplo, miremos con el yo de la ira. Tenemos miles de detalles, el yo que le gusta decir groserías, el yo que le gusta pelear, el yo rencoroso, odioso, vengativo, ¿sí? Impaciente,
muchos detalles de la ira, salen a flote miles, pero la Madre Divina los va a ir eliminando. Por eso, si miramos alegóricamente, ella tiene una serpiente en sus pies, porque ella es la que tiene el poder destructivo sobre el deseo, ¿sí? Entonces el deseo tenemos nosotros que empezar a vencerlo, ¿sí? Tenemos que empezar a transformar el deseo, También se habla lo del caminar. ¿sí? Bien, pero algo muy interesante es que cuando se va a empezar a crear el Cristo, ¿sí? Eso también tiene unos procesos que vale la pena irlos estudiando. Por eso vamos mirando que el conocimiento es algo muy grande, ¿sí? Cada uno de estos cuerpos, a medida que se vayan a ir creando, tienen también ciertas iniciaciones, se le van otorgando a todo aquel iniciado que va creando esos cuerpos, poderes, facultades, virtudes acopladas a cada cuerpo, ¿sí? Entonces, si crea el primer cuerpo, el cuerpo físico, obviamente va a tener sobrepoder sobre la tierra, ¿sí? Y sobre los gnomos y pigmeos, y así sucesivamente con los demás cuerpos. Pero cuando se va a crear el quinto cuerpo, empieza algo ya muy interesante, ¿sí? Y es la elección de caminos. Esto se va a hacer entre hombre y mujer, este trabajo de la alquimia, de la transmutación sexual, del arcano, como se le dice también. Tiene muchos términos, pero en síntesis es la misma enseñanza. Entre hombre y mujer van a ir haciendo este trabajo, que su energía kundalini ascienda, ¿sí? Para que nazca ese verdadero kundalini. ¿Cómo se hace? Se crean los 5 cuerpos, pero antes de que se crea el quinto cuerpo, aparece internamente la elección de caminos. Uno que lo hemos escuchado por ahí, que es el camino del nirvana, ¿sí? Y otro que es el camino directo. Ese camino directo es el que se va a empezar que se va a elegir para que nazca ese Cristo, ¿sí? Recordemos que el proceso, por ejemplo, de la Navidad, como les decía, cuando él nace en un pesebre. El pesebre quiere decir que todavía nace cuando hay defectos psicológicos, ¿sí? Y entonces él viene a limpiar todo ello. Eso simboliza el pesebre. Nace un 24, pero se manifiesta el 25. El 25 está simbolizado por los 5 cuerpos inferiores, el 5, y los 2 superiores, que es el 2. O sea que estamos hablando que de la unión del 5 y el 2 se están uniendo ya esos 7 cuerpos, ¿sí? Por eso es un 25, ¿sí? Nace el 24, pero ya el 25 ya queda concretado el nacimiento de este niño, ¿sí? Vamos mirando que hay diferentes culturas han representado también esto para esa fecha, ¿sí? Algo que cada uno puede ir comprobando. Si no estoy afirmando nada en estos momentos de el nacimiento de estos seres, como estamos mirando aquí en la gráfica, pero cada uno de ellos encarnó su Cristo interior, ¿sí? Encarnó, ¿sí?, esa fuerza crística, ¿sí?, ese Cristo individual. Ese Cristo individual viene a ser la fusión de todo el universo. Cada uno tiene un Cristo en su interior, ¿sí? Por eso se llama Cristo individual y también universal, porque el logo solar, ¿sí?, que crea esta manifestación, está en todos lados, ¿sí? Está en cada parte, en cada persona, en cada ser, en cada animal, ¿sí? Algo que uno no ha profundizado en ello. Vamos mirando que hasta los propios animales tienen su propia alma también, ¿sí? Pero obviamente no tienen intelecto y por eso no pueden hacer este trabajo. Nosotros, al poseer un tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, ya podemos empezar a hacer este trabajo. Entonces, lo interesante acá es tener el entendimiento que este trabajo entre hombre y mujer, ¿sí?, para que nazca ese Cristo, se tiene que hacer es con el valor de la energía creadora sexual, ¿sí? Tiene un proceso, bien sabemos que es primero que todo, siempre entonces recibiendo ese conocimiento, ¿sí?, empezar la práctica de esos 3 factores, que es eliminar nuestros defectos, ir subiendo nuestra energía sexual, que es el nacimiento, y el desarrollo del amor desinteresado. Al ir haciéndolo, vamos mirando que ya con nuestra pareja vamos equilibrando los centros que les hablaba, ¿sí? Al irlo haciendo, vamos mirando que internamente van a ir apareciendo muchas ayudas de nuestro Padre interior,
¿sí? Porque allá en esos mundos superiores es donde nos van a dar todas las respuestas, ¿sí? Todas las respuestas de lo que se tiene que ir haciendo en este trabajo. Entonces se elimina el yo fornicario, internamente le entregan una espadita a todo aquel afortunado que logre este avance, ¿sí? Lo va a ir haciendo y va mirando que va creando cuerpo por cuerpo, ¿sí? Cuando los cree se desarrolla el alma. Cuando se desarrolla el alma, ¿sí? Aparece esa escogencia de caminos, ¿sí? El camino del nirvana o el camino directo. Se escoge el camino directo, encarna el Cristo. Se escoge el camino del nirvana, no encarna el Cristo. Entonces es algo muy interesante que analizar. Vemos acá que tanto mujer y hombre que posean ese Cristo en su interior es un hombre verdadero. Por eso el Maestro Jesús, ¿sí? Cuando le preguntaban a él que qué hacían con la María, él decía, dejádmela que yo haré de ella un hombre, ¿sí? Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tanto hombre como mujer, ¿sí? Tiene ese principio de un Elohim en su interior, ¿sí? De hombre y mujer. Y acá ambos somos considerados femeninos para la Sí. espiritualidad. Sí. Hasta ser solares. Sí, entonces vamos mirando que nosotros todavía no somos hombres, ni siquiera hombre se le puede llamar a aquel que tenga un órgano reproductor masculino, para nada. Sí, porque hombre es todo aquel que posea voluntad, sí, o sea, que cree, tenga ese cuerpo, tenga esos 5 cuerpos creados. Entonces al irlo haciendo va uno a ir comprendiendo esos procesos tan interesantes, ¿sí? Entonces hombre también es aquella dama que posee a ese Cristo en su interior, por ejemplo Juana de Arco, María, la Madre Teresa de Calcuta también, ¿sí? Vamos mirando que también la esposa de San Francisco de Asís, bueno, muchas maestras a lo largo de la historia han encarnado a ese Cristo, no solamente los hombres, sino también las mujeres. Entonces este es un trabajo, este trabajo de la alquimia es algo que las dos partes pueden ir realizando, ¿sí? Vamos mirando que en distintas culturas está, ¿sí? Así como lo encontramos acá en México, ¿sí? También lo encontramos, ¿sí? Por ejemplo con los misterios de Quetzalcóatl, ¿sí? También lo miramos allá con los incas, con los misterios del Inti. Sí, vamos mirando que está en muchas partes, en Asia, con los misterios del dragón amarillo. Vamos mirando, por ejemplo, que al inicio de esta raza estaban los druidas, sí, los devas. Todos estos grandes iniciados enseñaban estos misterios de cómo conocerse y transformarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, vale recalcar que el Cristo, ¿sí?, viene a hacer esas transformaciones en nuestro interior. Él representó ese trabajo en cuerpo y alma en el exterior, bien sabemos. Muchos de nosotros dicen, no, es que nosotros mismos lo matamos, lo saqueamos, pero nosotros mismos lo estamos matando día tras día, sí, porque no permitimos que se manifieste. Permitimos es que se nos manifieste nuestro deseo interior, nuestro Judas, ¿sí? Ese traidor interior que poseemos en nuestra psicología, ¿sí? Como nosotros día tras día nos dejamos llevar por los propios deseos. Si estamos acá, por ejemplo, escuchando esta transmisión y un impulso de querer llegar y ponerse a mirar videos de risa, de chistes, memes, ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo manipula? Eso se nos manifiesta en todos lados. Entonces es ahí donde uno ya tiene como el poder, ¿sí?, la fuerza de mirar si se deja llevar por sus deseos o por su parte del ser, ¿sí? Si empieza a transformarse a sí mismo o se sigue dejando doblegar por sus propios deseos. Entonces vale la pena recalcar que este trabajo tiene que irse haciendo a medida que nosotros vayamos comprendiendo, ¿sí? Primeramente tenemos que ir reflexionando en todo esto que estamos mirando, porque obviamente la verdad ni siquiera la estamos encontrando acá, ¿sí? Ni siquiera lo que vemos por ahí en libros o con del vecino, en el amigo. La verdad es algo que se encuentra de instante en instante, y al ir reflexionando en esto que estamos escuchando, vamos a ir comprendiendo si es verdad o no, ¿sí? Y cuál es el hondo significado en todo ello, ¿sí? Entonces por eso vamos mirando que
el nacimiento del Cristo viene realmente es a transformarnos radicalmente. Bien. Bien. Entonces, como bien sabemos, este trabajo requiere 3 procesos. Está el proceso de lo que es el Génesis, que nos lo muestra con el trabajo de la alquimia, de la transmutación. Por eso estamos mirando 3 montañas acá. Este es el trabajo de las 3 montañas: nacer, morir y sacrificio por la humanidad, ¿sí? Este trabajo sí está en toda obra de nuestro interior. Vamos a ir mirando cómo ir haciendo las distintas creaciones y transformaciones, y si se empieza a aplicar y ampliar, se puede uno lograr autorrealizar, ¿sí? Si no, pues obviamente vamos a seguir en esta rueda mecánica incesante, que lo podemos llamar como la rueda del samsara, ¿sí? Vamos, venimos nuevamente. Entonces, a este proceso que a este punto de esta charla, ¿cuál sería la síntesis de todo ello? ¿Sí? Que si no se eliminan nuestros detalles, los miles y miles de detalles en el diario vivir, no se van a poder equilibrar nuestros centros. Y si no hay un equilibrio en nuestros centros, no se va a crear el alma. Y si no se crea el alma, pues no hay Cristo. Pero si se crea el alma, hay Cristo, ¿sí? Entonces el primer trabajo que se tiene que hacer es el del nacimiento, ¿sí? Que es hacer que nazca ese Cristo interior, ese niño de oro de la alquimia, ¿sí? Él va a ir naciendo, ¿sí?, en el momento cumbre de los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios, porque cuando uno empieza a hacer este trabajo va mirando que va caminando sobre el camino del filo de la navaja, ¿sí? Es algo muy bueno de reflexionar en ello, ya que muchos son los que le interesa. Por eso decían los sabios que de 1000 que me buscan, uno me encuentra, si podemos irlo mirando. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la herramienta, que es esto acá: 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue, ¿sí? Que es aquel que empieza a crear todos sus cuerpos. Pero cuando aparece esa lección de caminos, es lo complicado. Algunos agarran para el camino del nirvana o el camino directo, y es ahí donde está la lección: si crea ese verdadero Kundalini, ese Cristo, o simplemente se conforma con tener ya hasta ahí hecho su trabajo, ¿sí? Y que se queda en el camino del nirvana, ese camino de la espiral, que se vuelve una recurrencia, ¿sí? Nuevamente en otra existencia la misma persona puede ir haciendo este trabajo. Bueno, amigos, para los que me están viendo, les presento: acá tengo un compañero que se llama Coati. Vino a acompañarme en la transmisión. Bien, pero bueno, no me interrumpa, señor Coati. Ay, Dios mío, ya, Coati. Bien, entonces, para los que, entonces, si de 1000 que llegan, ¿sí?, a esa lección de caminos, muchos llegan y se quedan ahí, pero otros siguen, ¿sí? Solo uno llega. Entonces, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Quieto. Ay, hijo, el cuate. No, tenemos unos problemas técnicos. Quieto. ¿Alguna pregunta te falta? No, ya sé. No. Bien. Tuvimos unos problemas técnicos acá, pero bueno, ya. Bien. Entonces, este proceso, como les decía, que es de la muerte psicológica, ¿sí? Se van eliminando nuestros defectos, ¿sí? Y entonces ya empieza uno a nacer, ¿sí? Entonces la primera montaña es la del nacimiento, ¿sí? Que también está relacionada con las pirámides, ¿sí? Vamos mirando, también está relacionada con la constelación de Orión, ¿sí? Nos muestra ese mismo trabajo, ¿sí? Que se tiene que hacer pirámide. Las mismas pirámides también nos están hablando que pira, sí, es fuego, y mide es medida, la medida del fuego. Entonces por eso estamos mirando que ahí ese caduceo de Mercurio nos muestra ya un simbolismo muy grande.
¿sí? Que el fuego tienes que subir, no tienes que bajar. La serpiente ascendiendo se le denomina el Kundalini, y la serpiente bajando es el Kundartiguador, ¿sí? Que por ahí lo hemos visto en otras publicaciones y transmisiones. Entonces la primera montaña es el nacimiento, la segunda montaña es donde van a eliminar todos los defectos, que es el proceso de la Semana Santa, que en unas conferencias próximas quizás iremos a tocar estos temas también, ¿sí? Que es la eliminación de todos nuestros defectos, ¿sí? Las causas de las causas, por ejemplo, la eliminación de esas 7 cabezas de legión, hasta que quede totalmente pura nuestra conciencia, que nos está hablando el de la tercera montaña, ¿sí? Por eso la segunda montaña es la del Apocalipsis, el fin por el fuego. ¿Cuál fuego? Pues el Cristo. El Cristo es el que va a desintegrar todos esos miles y miles de efectos psicológicos. Bien, entonces esta sería la transmisión, ¿sí? Vamos mirando que ahí vimos el proceso de las 3 montañas, nacer, morir y el sacrificio de la humanidad, que nos está mostrando pues cuando el Cristo muere en la cruz, ¿sí? Y resucita al tercer día, que es cuando ya muestra que ya logró terminar su trabajo. El Cirineo, ¿sí? Sí, el Cirineo que llega y sigue con la cruz que él llevaba a los hombros y que se la lleva a cargar, es aquel discípulo que sigue el trabajo. Por eso la condición de la tercera montaña es dejar un discípulo. Por eso el simbolismo de la cruz, ¿sí? El simbolismo de las palabras de encima de la cruz, ya como lo vimos anteriormente, que es Ignis Natura Renovatur Integran. El fuego renueva íntegramente, ¿sí? La naturaleza, ¿sí? Porque ese fuego crístico, ese fuego Kundalini nos va a ir transformando. Bien, entonces esta sería la transmisión, ¿sí? Espero que haya quedado muy clara, que les haya servido, ¿sí? Y bueno, ya hayan tenido más comprensión acerca de estos temas, que si bien saben, al irlos aplicando uno hará grandes transformaciones. Si alguno tiene dudas, preguntas, con mayor gusto serán respondidas. ¿Qué preguntas hay? Hasta ahora no. Bien. Esperemos que igual apenas está llegando. Hacia hasta ahora está llegando el mes. Okay. Los problemas no fueron técnicos, sino interrupciones Sí, de los amigos animales. nos acompañó una gran compañera acá en la transmisión, fue un coati, para los que la llegaron a ver ahí en la transmisión. No, pero no. Bueno, muchas gracias, saludos de Bueno, Colombia. quedó muy clara, Ujú. me parece muy bien. Saludos para todas las personas que se conectaron. Entonces ya saben, el viernes a la misma hora, sí, en el mismo lugar, se va a hacer la siguiente transmisión, que son 50 conferencias. Como ven, el día de hoy vimos la número 28. Entonces el día viernes se va a ver la número 29, ¿sí? Ahí con el profesor que viene el viernes también vamos a aprender mucho, y espero que estén conectados en todas las 50 transmisiones, que ya vamos un poco más de la mitad. Y bien, muchas gracias a todos, nos vemos entonces en otra próxima transmisión. Me parece muy bien que quedó todo claro.